¿Qué tal, mis amigos? De este lado les saluda el pastor Salomón de la Cruz. Esperamos que la estén pasando bien y que esta transmisión no se entrecorte porque de pronto el internet no es tan estable. Bueno, pues en esta ocasión vamos a darle un seguimiento a una temática que tenemos por allá pendiente. Hablemos del nestorianismo, esta ocasión, la segunda parte de este tema tan importante. Y bueno, pues espero que pueda servirles en esta ocasión. Vamos a estar pues hablando de esta temática, que es una temática muy importante, que es una temática que es la continuación de la anterior, porque este tema nos va a dar un panorama más que nada, un acercamiento en la teología histórica. Vamos a enfocarnos a tres grandes personajes de esta temática. En realidad, cuando hablamos de la temática del nestorianismo, tendríamos que trasladarnos a diversos tiempos. Hay un tiempo previo a la discusión del nestorianismo, que es antes de la discusión del teantropos. Estamos hablando del dios hombre. Antes de esa discusión hay una previa discusión de la doctrina de la Trinidad y de esa definición tan importante, que también lleva implícito varios otros temas del debate cristológico. Pero propiamente dicho, el debate cristológico es del siglo V. Posterior a este debate, todavía se iba a desarrollar una lucha, pues vamos a decir, contra lo que es las dos escuelas que se iban a enfrentar, porque hay un desarrollo posterior del nestorianismo. Y esto es algo importante entenderlo porque las luchas no quedaron en el siglo V, o sea, se trasladaron posterior hasta el desarrollo de la iglesia nestoriana en Persia, así que todo esto siguió más adelante. Así que vamos a entrar recordando lo que habíamos visto en la semana anterior, es decir, en el episodio anterior. Hablamos de que llegado el siglo V se comienzan los debates sobre la cristología. Y la herejía primera que va a desarrollarse, porque recuerden que hay otras herejías que se van a dar, pero que la primera herejía que se va a desarrollar es la herejía apolinaria. En esta, solo como un repaso, porque ni siquiera vamos a estudiar la herejía apolinaria, no es nuestro énfasis, solo para mencionar que es la anterior herejía al nestorianismo. Pero en este error cristológico que se definió en 381, aquí en este error, Apolinario, que era obispo de la Odisea, enseñaba que Cristo no tenía un alma humana. Y en vez de tener un alma humana, el logos fue esa parte que a él le llama del alma, que se posesione de tal manera que en lugar de tener un alma humana, el logos ocupaba el lugar de alma, según el Apolinario, y de esta forma no había una completa humanidad en Cristo, porque no tenía un alma humana. Y entonces el argumento de prácticamente la de Nopla, de que cada en este tema se empieza a trabajar con la exégesis, desde luego, pero y esta discusión iba entonces en la pantalla. Hay dos escuelas, de estas dos escuelas ustedes pueden ver la escuela. Esas dos escuelas empiezan los debates. Razón de la discusión se va a encontrar en esas rivalidades que hay entre las dos escuelas. La primera escuela, discípulo Clemente en el 180, o sea, es una escuela demasiado antigua. Esta escuela es una escuela que se basa en la mística, es una escuela que se basa
en muchos elementos de misticismo tomados de la filosofía griega, de modo que va a hacer que la interpretación de la escritura se convierta en simbólica, y esto marca un hito en la interpretación, de modo que cambia incluso la naturaleza misma de las escrituras. Eh, la escuela que usted y va Damaso, vamos a decir, en esa encuentro una especie de competencias, porque ya él descarta o pone a un lado a la superioridad que tenía hasta ese momento en cuanto a opiniones, en cuanto a pensadores que venía de la iglesia de Antioquía. La región de Antioquía tenía superpensadores. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Damaso en 381 convoca ese concilio y decreta la superioridad de el obispo de Roma? Hay un problema grande. ¿Cuál es el problema? Que empiezan las rivalidades, en especial en los temas proféticos. Y esas rivalidades va a hacer que se confronten. Ahora, vamos a ver por qué esas rivalidades son importantes, que las entendamos, que propiciaron ese conflicto del nestorianismo, porque el nestorianismo va a surgir precisamente en la escuela de Antioquía, y en tanto su oposición con Cirilo, de una manera también agresiva, va a estar en la escuela de Alejandría. Así que vamos a ver, a introducirnos sobre estas escuelas, porque es muy importante que nosotros, histórica y especulativa, se tornó, en cuanto a la naturaleza de la persona, peligre, que es donde se levanta prácticamente el punto de, que podríamos decir, el debate nestoriano. Bueno, vamos a ver entonces que el debate aquí podemos decir que se agravó por dos razones. Yo los voy a presentar esas dos razones para que podamos entender cómo este debate pues sí causó definitivamente, causó estos dos problemas que aquí podemos ver. ¿Cuáles son esas dos razones que agravaron ese debate? Y que tenemos que entender esas dos razones como condenables. Primeramente, este debate se agravó por los celos arraigados y rivalidades entre el patriarca de Alejandría y el de Constantinopla, y con eso nos queda más que claro qué es lo que está sucediendo. Aparte de que hay un debate cristológico, se están sumando 82 se declaró superior a los otros 5 patriarcas, y la sede se declaró en Roma. De modo que ahora vienen estos otros conflictos para buscar cuál es el segundo que va a tener preeminencia, porque los que están luchando es poderes. Lo segundo es que hay en ese tiempo, una creciente veneración a la Virgen María. Quiéranlo o no, esto va a causar ciertas tendencias en la interpretación, pero va a causar también conflicto. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen la tendencia a una mariolatría van a desviar el enfoque correcto de la cristología y la van a poner en la veneración del culto a María. Y aquellos que están en contra del culto a María van a rayar en el ataque, de modo que el mismo ataque provoque una desfiguración de la misma cristología. Así que esto es un peligro, y en ambos casos, en los extremos, en las pasiones, por así decir, que incluso yo puedo decir carnales, en el que ya se enfrentan porque ya se basa en un prejuicio. Y por allá dice hermano Gabriel Tuyup, Dios te siga bendiciendo, Pastor Salomón, y primo también, un abrazo, Gabriel. Estamos hablando de exégesis bíblica. Bueno, vamos a tener también el problema de la mala interpretación. Así que vamos a ver a continuación, entonces, cuál es el otro paso que nos lleva la escuela.
la escuela que sigamos nos va a definir hacia dónde nos vamos a encaminar. La tendencia de la escuela de Antioquía, que estaba encabezado por Teodoro de Mopsuestia, que ahorita en un momento más voy a hablar sobre él y su tendencia también, con discípulo de Crisóstomo, de Diodoro de Tarso y maestro de Nestorio, va a dar la batalla y para ese lado se va a empezar a inclinar la balanza y van a empezar ya entonces las tensiones que se van a dar al respecto. Así que vamos a ir trabajando este tema y es importante que entendamos entonces esta diferencia entre la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. Ahora, que estudian la teología, incluso los estudiantes, las diferencias que hay en esta escuela, porque cuando permea la superioridad de la iglesia o la escuela de Alejandría, viene la interpretación simbólica y permea el amilenialismo, que prácticamente destruye la interpretación literal de la Sagrada Escritura y vuelve. En ese sentido, peligra la interpretación de la profecía bíblica. Y aquí es donde viene el influjo del neoplatonismo. En el caso de la escuela de Antioquía, que tampoco se libra, pero que es un poquito más dada a la interpretación literal, que no literalista, hay que entender la diferencia, pero más exegética, donde está Teodoro Mopsuestia, que es el que vamos a hablar, Juan Crisóstomo, y tienen un mayor influjo de la filosofía aristotélica. Y en este sentido vamos a ver cómo cada una de esas escuelas va a tener pues esa influencia que traen, va a definir hacia dónde se inclina el debate. Vamos a hablar entonces de tres personajes que nos van a ayudar a entender cómo se fue desarrollando este debate y hasta cierto punto, yo digo, esta rivalidad y pleito, porque aquí, miren, habían involucrados muchos elementos, elementos emocionales, elementos de ansias de poder, elementos políticos, porque también hubieron esas rivalidades políticas que estaban presentes ahí, y esto se volvió un boom en el sentido de que con quién estás, con melón o con sandía, o sea, tenías que tener una definición y esto llevó a esas rivalidades. Ahora, de tres personajes, ¿quiénes son? Teodoro de Mopsuestia, vamos a hablar porque ahí comienza. El debate nestoriano no comienza con Nestorio. Y de hecho, ni siquiera sigue con Nestorio. Después de Nestorio, hay un debate post-nestoriano que va a agrandar todavía más esta situación. Es obispo de Mopsuestia en Cilicia, al tema del monasterio. Se integra, concluye sus estudios, ejerce el ministerio sacerdotal en Antioquía. Luego en 392, hasta que murió en 428. Ahora, es muy importante que conozcamos esto. Para esto, yo les quiero invitar a que se vayan documentando. No podemos desligar la historia. Conozcamos la historia. Quiero recomendar, al menos hay tres materiales que yo recomiendo. Este material, fíjate, este material es un material que se llama la patrología. La patrología es muy importante saber. La patrología es el estudio, pero es un nihil obstat. ¿Qué quiere decir nihil obstat? Nihil obstat es este material es de contenido autorizado, que eso es lo que significa en este nihil obstat, es contenido autorizado, donde vienen toda la historia de los padres todos los padres de la iglesia en ese debate que no solamente estamos hablando del nestoriano, pero todos los otros elementos. Igual quiero recomendar este libro que se llama El progreso del dogma, para todos aquellos que no, es de James Hoare, es un libro muy importante, léanlo. Si ustedes quieren conocer los debates que han habido, y estos libros, es importante también decirlo, no son de línea católica, son historia, pero por ejemplo, está basado en escritores
narración de la historia del progreso del dogma, porque de pronto algunas personas no conocen su historia y necesitamos conocer nuestra historia. También, entre otros, son 3 libros que estoy recomendando, puede haber más, pero yo quiero recomendar también a Justo González, es otro de los libros que es importante darle una lectura rápida, una lectura general. Este libro que se llama Historia del Pensamiento Cristiano, de Justo González, también es un protestante español. Es muy importante tenerlo porque ahí te va narrando toda la historia de los dogmas. Estamos hablando en este momento de Teodoro de Mopsuestia, que era prácticamente el patriarca. Recuerden, y yo quiero dejar muy claro esto, antes es del establecimiento o del surgimiento de la Iglesia Católica. Realmente algunos entienden que la Iglesia Católica como tal surge hasta el siglo VIII, siglo IX, con Teodosio. Hay debates sobre cuándo, porque realmente el romanismo como tal, vean aquí, en la primera parte del romanismo se va estableciendo en 381 cuando declara la superioridad de la sede de Roma. Aquí Dámaso es el primero que hace esa declaración y se establece la superioridad del obispo romano en 381. Fíjese, estamos hablando de un elemento tardío, súper tardío, pero aún así todavía no se ha establecido como tal el catolicismo romano como tal. Esto es algo muy importante de entenderlo, porque de pronto, si no conocemos la historia, nos vamos con la finta de que ya existía el catolicismo romano y que estos concilios que se están mencionando son concilios romanos o católicos romanos. Que también hay que entender el término católico como genérico, no en el sentido de denominación. Es como el término, fíjese, yo lo voy a hacer esta comparación porque es muy importante, como el término cloro. El término cloro que hace alusión a una sustancia, pero en este momento también ya hace alusión a una marca. La compañía Cloro toma ese nombre y se lo apropia y ya te lo vende como cloro, pero cloro realmente es el nombre de una propiedad. Entonces es importante, como alcohol, es otro término, ¿no? Que lo mismo pasa con el término catolicismo, que significa universal porque representaba, surge en la época de las herejías y surge como decir la fe universal, ahí surge la fe católica universal, eso es lo que significaba. Pero pues el romanismo se lo apropió, que propiamente el nombre de la Iglesia Católica debería de ser el romanismo. Bueno, vamos a avanzar porque si no lo vamos a detener, pero vamos con Teodoro de Mopsuestia y vamos a avanzar hacia lo que él representa y lo que enseña. Vamos a ver, aquí estamos hablando de que los nestorianos le llamaron a Teodoro de Mopsuestia el exégeta de las escrituras por autonomacia, pero luego de su muerte, por ser maestro de Nestorio, fíjese, solo por eso, solo porque fue maestro de Nestorio, se le consideró hereje en materia cristológica por escribir contra de Cirilo. O sea, prácticamente allá Cirilo es el que lo condena, ¿no? Y en 553, el quinto concilio ecuménico, el de Constantinopla, lo condenó a él y a sus obras, como también condenó a Nestorio. Pero esto nos va a marcar la tendencia que se está dando dentro de estos grupos, que es más que nada rivalidades. Pero Teodoro de Mopsuestia, fíjese que hay unos escritores como Mr. Richard Harman, Drepp y Grimier, no sé si así se pronuncia, pero estos personajes que levantan una historia de la patrística, demostraron que los textos por los que se le condenó en 553 a Teodoro de Mopsuestia, incluso hasta Nestorio, como padre del nestorianismo. Fíjate, no a Nestorio como padre del nestorianismo, sino a Teodoro de Mopsuestia como padre del nestorianismo. Y algunos entienden que en realidad son textos interpolados, o sea, se hicieron interpolaciones. Además, se ganó de este personaje, que es Teodoro de Mopsuestia, se ganó grandes méritos en la batalla contra el apolinarismo. Es decir, él fue un gran defensor de aquel que estaba diciendo que Jesús no tenía un alma humana, sino que era el verbo el que ocupaba el lugar de alma.
debiéndosele a él, por cierto, la doctrina de las dos naturalezas. Fíjese, a Teodoro de Mopsuestia, o sea, aunque fue formulada o dictaminada ya en el concilio del 342, pero recuerden, aquí es interesante saber que él es el que aporta este término, Teodoro de Mopsuestia. Se le toma en cuenta y se lo apropia Cirilo, pero realmente es Teodoro de Mopsuestia, formulada en el concilio de Calcedonia, en donde se definió que Cristo es el Logos hombre y no solo el Logos Sarx. Ese término es muy interesante porque no solamente se dice se hizo carne, sino que se hizo hombre. Y esta cuestión que va a aportar precisamente Teodoro de Mopsuestia va a definir en grandemente la definición que va a tener sobre las dos naturalezas de Cristo, que no solamente se hizo carne, carne incluso en el sentido no físico solamente, sino que en el sentido de humanidad. Y es muy importante esto porque entonces se hace amplio el concepto de cuando se dice que se hizo carne, es decir, se hizo hombre, tomando la humanidad en su totalidad y no solamente el elemento carne físico. Entonces es algo muy importante. Teodoro de Mopsuestia va a introducir estos elementos en la lucha contra el apolinarismo, incluso aunque el tema de Cirilo va a permear, Cirilo mismo, como vamos a ver en unos momentos, va a tener ciertos sesgos apolinarios. Por eso es que Teodoro de Mopsuestia se levanta en contra de Cirilo incluso y va a desmenuzar su doctrina, mostrando que tiene muchos elementos apolinarianos, vamos a decir, ¿no? Entonces vamos a ver algo muy interesante aquí sobre que Teodoro de Mopsuestia nos va a aportar, porque es muy importante. Teodoro de Mopsuestia prácticamente intenta explicar la unión de las dos naturalezas desde otra cuestión. ¿Desde dónde? Desde el punto de vista moral, y aquí es donde lo toma Nestorio. Es decir, que la cual imagen vino a restaurar Cristo en el hombre para perfeccionar lo cual el aspecto netamente moral. En Cristo, según dice Teodoro de Mopsuestia, hay un revestimiento no de mera inmanencia como en todas las criaturas que está presente Dios, sino de su presencia en esencia y energía, en conformidad con las disposiciones morales más de unos que de otros. Y esto es algo que es interesante. ¿Por qué razones es muy interesante? Porque lo que aquí va a mostrar es una nueva forma de explicar la encarnación. Él dice que en Cristo hay un revestimiento y no una mera inmanencia de la presencia de Dios en conformidad con las disposiciones morales más de unos que de otros. Es decir, en Cristo había una disposición para que habite en él ese verbo. De manera que Dios reside en los creyentes por la comunión moral y disposición obediente. De ese mismo modo, en forma única, residía el Logos en Cristo en una unión perfecta. Esto es lo que él dice. De modo que el espíritu humano de Jesús se apropia lo divino perfectamente, llegando a ser uno con él, y así no se anula la humanidad, sino que se eleva a la persecución plena. Y luego de la sección de su humanidad pasa a compartir toda su gloria y dominio con el Logos. Lo que él está diciendo es que la forma como se da la encarnación es como en nosotros habita el Espíritu Santo. Vino y habitó el Espíritu Santo en Jesús y se apropió de todos sus elementos humanos, y entonces allá es donde se da la unión para Teodoro de Mopsuestia. Pero esto va a llevar desde luego a un problema que va a prender los focos del análisis de los exégetas, porque vamos a ver qué es lo que va a suceder con esta definición que está dando por allá Teodoro de Mopsuestia. Esto es un intento digno de elogio que contiene elementos que otras propuestas no toman en cuenta, pero también Teodoro de Mopsuestia está enseñando implícitamente
dos personas distintas en Cristo, aunque no lo declara abiertamente, sí lo está enseñando. Esas dos personas distintas unidas en una conjunción, como él dice, como en el matrimonio, donde son dos personas, pero a la vez son uno. Y es así como explica la unión entre en la cristología, en Cristo. De ahí que Cirilo de la escuela de Alejandría, pues de inmediatamente levanta sus antenas y no solamente para corregir, sino para aprovechar las rivalidades de las que hemos venido hablando y por fin lanzar su ataque acérrimo, por así decir, en contra de este personaje. Así que vamos a ver qué es lo que nos enseña entonces en esta presentación, lo que aquí se nos está dando. Miren, quiero que veamos ahora a Cirilo, que aquí está. Vamos a ver, permítame, voy a poner primeramente, hay una imagen que está anterior, espero que sea este. Luego de lo cual, Nestorio, patriarca de Constantinopla, o sea, después de que Teodoro de Mopsuestia establece que esa es la manera en cómo vino el Logos a poseer a Jesús, ¿no? Ya está dando la idea de que hay dos personajes allí. Entonces Nestorio, patriarca de Constantinopla, que es un defensor vehemente de la fe contra los arrianos que hay, eso hay que tomárselos en cuenta también a Nestorio, incluso contra otras herejías. O sea, en cristología no era un aprendiz. Había defendido vehementemente Nestorio la cristología. En 428 sale vehemente contra el uso del término Theotokos aplicado a la Virgen María por Cirilo de Alejandría. Teodoro se mantuvo al margen, negándose a participar en la condena ilegal de Nestorio y finalmente, ya muerto en el concilio en 553, se le condena. Pero algo importante que tenemos que saber que allá Teodoro de Mopsuestia se mantiene al margen. Yo creo que más que nada por prudencia, él sí apoya la posición de Nestorio. De hecho, aunque Teodoro de Mopsuestia, tenemos que saber, él sí acepta el término Theotokos, pero no da la totalidad del apoyo a la condena que se hace de Nestorio, no por no aceptar el concepto de Theotokos, porque él dijo, yo acepto Theotokos, pero si se entiende en su sentido correcto, que no se desvía hacia el culto mariano, etcétera, ¿no? Aceptó el término Theotokos. A diferencia de Nestorio, no, arremete completamente y esto le lleva a dar un paso más de su profesor, un paso más allá de su maestro. Por esa razón es que se va a levantar Cirilo y va a arremeter en contra de Nestorio. Así que vamos a ver al segundo personaje. Ya hablamos, por así decir, del contexto que es Teodoro de Mopsuestia, quien establece este punto que le da parámetros a Nestorio para desarrollar la teoría de las dos personas en Cristo. Ahora, vamos a ver a Cirilo y qué es lo que Cirilo en realidad está enseñando y quién es Cirilo. Es muy importante que llevamos a este punto cuando hablemos de este personaje que es Cirilo de Alejandría. Vamos a ver, Cirilo de Alejandría. Aquí lo tenemos aquí en la pantalla, ¿sí? Cirilo de Alejandría, pues es conocido, y es muy importante saberlo, por su violenta actitud contra los novacianos y también contra algunos, más que nada contra los hebreos que vivían en Alejandría, porque Alejandría era un lugar donde hubo emigración de muchos hebreos y que avanzaron hacia el norte de África y que después pasaron hacia Sefardí, hacia España. Estos fueron muy atacados frontalmente por Cirilo. Cirilo fue demasiado duro en contra de estos grupos. De hecho, él atacó y los denomina herejes a todos esos grupos y les va dando un ataque, vamos a decir, infernal. Pero en el campo de la historia del dogma, él quedó prácticamente como campeón de la ortodoxia en la lucha contra Nestorio. O sea, es interesante que pese a su mala fama, pues queda en la lucha que tuvo contra, también se tienen que entender como elementos de tipo político,
que se sobrepusieron. Y esta pugna, este enfrentamiento que se va dando, también es importante entenderlo. Estamos hablando de Cirilo porque él es un personaje que necesitamos comprender bien. Aquí está. Desde el 429, en su carta pascual contra el obispo de Antioquía, él fija ya de antemano su postura. Y en su momento, al igual que Nestorio, va a recurrir al Papa Celestino I para dar solución al caso y pedir la excomunión de Nestorio, aunque también Nestorio después va a hacer una contraofensiva para también pedir la destitución de Cirilo, y que interesante porque en ambos casos se va a dar una respuesta en este sentido. O sea, toda esta lucha que se va dando, tenemos que saber que es una lucha que tenía elementos políticos y que tenía elementos carnales, que tenía elementos de rivalidades entre las dos escuelas que ya hemos mencionado. Y bueno, pues aquí en 430 el sínodo romano se declaró contra Nestorio a favor de Cirilo en este sentido. Luego, por encargo del Papa, Cirilo invitó a Nestorio a retractarse de sus errores bajo excomunión en un lapso de 10 días, enviándole lo que le llaman 12 anatemismos en ese sentido. En el tercer concilio ecuménico reunido en Éfeso al año siguiente, en 431, bajo la presidencia de Cirilo, ahora sí, él estaba presidiendo, fue depuesto y excomulgado Nestorio en la primera sesión, condenando su cristología por la negación del título Teotocos. Desde luego que él, al ser el que presidía, pues lógicamente que la rivalidad que estaba en contra de Nestorio, pues lo iba a hacer sin ambaque, sin analizar, simplemente ya iba a hacer, decretarlo. Definitivamente, recuerden que Nestorio fue un defensor de la fe en contra de ciertas herejías, pero ahora se enfrentaba también, él estaba, vamos a decir, bajo la lupa del análisis de la escuela de Alejandría encabezada por Cirilo en este sentido. Ahora, vamos a ver esto porque para mí es muy importante que sepamos qué es lo que aquí se está analizando. Y note bien que como teólogo, estamos hablando allá, aquí estamos hablando, vamos a regresar, puse otra imagen que no es, voy a quitarla porque esta es una imagen que voy a usar posterior, y aquí está. Entonces, 4 días más tarde, en un contrasínodo, después de que se definió su condena de Nestorio, en un contrasínodo, el patriarca de Antioquía, Juan, es importante entender que ellos no estaban de acuerdo con la condena, no aceptaron la condena de Cirilo, y el emperador Teodosio II confirmó la decisión de ambos sínodos. Interesante esto, el emperador Teodosio II, o sea, acepta las dos condenas. Ya condenaron a Nestorio, y ahora Juan, que es el patriarca de Antioquía, va a condenar a Cirilo, y el emperador, creo que no es la imagen que necesitaba poner. A ver dónde estoy, voy a ver si estoy por acá. No es la imagen esta. Bueno, vamos a ver si es. No es. Vamos a quitarla. No es. Vamos a quitarla. Vamos a dejarla así. Pero a lo que creo que no la puse esta imagen porque como programo para ir poniendo las imágenes y ya no la alcancé a poner. Pero a lo que voy es, el emperador Teodosio II acepta las dos decisiones. La decisión del concilio, que es el concilio encabezado por Cirilo, que condena a Nestorio, y luego se hace una decisión por el patriarca de Antioquía que condena a Cirilo. Interesante porque el emperador Teodosio acepta las dos decisiones. Ok, ya condenaron a Nestorio, ya condenaron a Cirilo, entonces agarra los dos a la cárcel. Se van los dos a la cárcel, Nestorio como también Cirilo. Y esta historia es muy interesante, ¿no? Porque ya a los dos los encajonan, los encierran.
Y entonces la influencia de Cirilo, desde luego, va a hacer que tenga menos tiempo en la cárcel. Posteriormente se queda Nestorio, lo exilian a Nestorio. El concilio de Éfeso en 433, de alguna manera, va a ser como una especie de reconciliación entre ambos, pero pues se dicta a favor de Cirilo la sentencia, y esto es lo que va a surgir. Vamos a ver si podemos poner por acá otra imagen que nos ayude a darle seguimiento a esta temática. Es esta, vamos a ver, agregar esta, vamos a ver, aquí está. Aparte de las obras exegéticas y polémicas dogmáticas, Cirilo escribió numerosos escritos polémicos antinestorianos, uno de ellos dirigido al emperador Teodosio II y otros dos dirigidos a tres hermanas y a la mujer del emperador. Todo eso escrito en 430. O sea, hay mucha literatura de Cirilo sobre el tema del nestorianismo. Sobre el mismo tema escribió 5 libros llamados Ad Nestori Blasfemias en 430 y 12 anatematismos. Y aunque Cirilo en sus escritos habla de la unión de las dos naturalezas como verdadera, íntima y real, no lleva reminiscencias de Atanasio, sino más bien de Apolinar. Es decir, realmente Cirilo no estaba en la totalidad de la ortodoxia, sino que simpatizaba con el apolinarianismo, es decir, aquel que negaba que en Cristo había un alma humana verdadera. Hacia allí se inclina, o sea, Cirilo también tenía sus sesgos. O sea, lo que estamos viendo es que realmente no había la totalidad de la ortodoxia. ¿Por qué razón? Tenemos que entender el contexto donde se van desarrollando. ¿Dónde se están desarrollando todas estas ideas? Muy tempranamente se va desarrollando en la cristología. Están tocando el tema de cómo es que se da la unión de las dos naturalezas en el teantropos. ¿Por qué es importante saber esto? No se está hablando del Padre, no se está hablando del Espíritu Santo, se está hablando del Hijo en tanto teantropos, es decir, del Hijo encarnado, del Dios hecho hombre. Cuando hablamos del término teantropos es el Dios hecho hombre. Y entonces son los primeros que están haciendo reflexiones sobre la naturaleza humana y divina de las dos naturalezas del Verbo que se hizo carne. Vuelvo a decir, no en tanto a la segunda persona de la Trinidad solamente, sino específicamente el teantropos, el Dios hecho hombre. Y entonces esto definitivamente es para reventarse la cabeza, porque no se tiene todos los datos y ellos están haciendo esas propuestas, no están libres de caer en error, son las primeras propuestas, lo ponen en la mesa y empiezan los análisis. Así que vamos a ver ahora, hablar específicamente de Nestorio, porque Nestorio ahora va a ser nuestro personaje a analizar. Así que vamos a ver, hablando de Nestorio, para que podamos tener en vista a este personaje. Vamos a ver Nestorio, ya tercero, Nestorio. Él, de padres persas. Acuérdense que después el nestorianismo se va a desarrollar en Persia, y allí la iglesia nestoriana va a crecer. Pero de padres persas nació en 381 y fue hieromonje, es decir, sacerdote y monje, en Antioquía de Siria, y fue discípulo de Teodoro de Mousés. Esos lugares donde se habla el arameo, que es muy interesante, todos esos lugares en Siria, porque Siria significa Aram, se habla el arameo, es muy cerca de los discípulos, o sea, las partes donde, incluso cerca de donde caminó el Señor Jesucristo, en la parte de Galilea, más al norte está Siria, está Aram. La fama de su elocuencia movió al emperador a hacerle patriarca de Constantinopla en 428. Y aquí es importante que yo diga esto, porque de pronto algunas personas van a estallar en su cerebro. ¿Y qué tienen que ver estos patriarcas? Bueno, todavía el romanismo no está establecido como
la religión oficial suprema. Existe una grupo de 5 patriarcas en Jerusalén, en Antioquía, en Constantinopla, en Roma. Esos 5, ¿cómo se llama? Petrarquía se le llama. Esa petrarquía, los 5 lugares, tenían sus patriarcas. Y este patriarca también tenía mucho peso, pero ya para este tiempo eran puestos también por el emperador, pero todavía el romanismo no había sido establecido. Recuerden que ya decía yo que en 381 hasta 381, en ese segundo concilio ecuménico de Constantinopla, es que Roma declara su supremacía, pero antes no. O sea, los patriarcas tenían el mismo valor en este sentido. Vamos a ver ahora el nestorianismo abiertamente en su historia, cómo es que se va dando esta posición, y vamos a agregar aquí para que así ya lo podamos tener. El nestorianismo abiertamente enseñó 2 personas en Cristo. ¿Sí? Recuérdense que Teodoro de Mopsuestia habló de que la forma en que habitó el verbo es como presencia, a medida que la voluntad del Cristo iba aceptando esa manifestación. Pero y Nestorio va un paso más. Nestorio abiertamente, después de su maestro Teodoro, abiertamente ya enseñó 2 personas en Cristo, separando lo divino y lo humano. Y decía, hay 2 personas en Cristo, uno es humano y otro divino, decía Nestorio. Enseñaba que el Logos residía en Cristo como un templo. La humanidad era vestido de su tío Teófilo, y además apoyado por sus fanatismos, sus fanáticos. Hubo un grupo que tenía, que era como sus soldados, vamos a decir, sus parabolí. Parabolí era el grupo que él tenía para causar desórdenes. O sea, este Cirilo era tan malvado que tenía un grupo llamado Parabolí. A ellos los comisionaba para hacer desórdenes. O sea, este señor no era una perita en dulce. Sí, se le da el apoyo por la ortodoxia, porque sí realmente defiende la cristología, pero no era una persona muy, vamos a decir que sea muy cristiana. Ahora, sin embargo, vamos a ver a Nestorio. Nestorio tenía este tema de esta lucha que se estaba pues ya gestando, y que ahora pues Nestorio necesitaba, podemos decir, pues enfrentar esto que aquí estamos viendo. Como teólogo, Nestorio es congruente. Pese a sus ideas, contenía muchos defectos, pero en su refutación contra Nestorio traía un argumento razonable por allá, como Cirilo, ¿no? Él decía de esta manera, fíjense cómo refutaba a Nestorio. En la teoría nestoriana no hay una encarnación, decía Cirilo, propiamente dicha, sino solo la yuxtaposición de 2 seres, Dios y hombre, donde el Hijo era poco más que un huésped de la humanidad, y había entre ellos solo una conjunción de relación. Dice él que ante la pregunta, ¿cómo puede ser llamado Cristo según su humanidad, o Hijo de Dios, o ser adorado legítimamente como hombre? El nestorianismo responden que solo por su transferencia de nombre Hijo a la humanidad, y que Cristo podía ser adorado si el pensamiento iba dirigido al Logos que lo revestía, y no al humano. La unión de Logos con la humanidad era unión de valor, era de voluntades y era de nombres. No había una unión real, y esto es lo que le causó la condena. ¿Por qué? Porque está tentando en contra de la verdadera unión de Cristo en ese sentido. Y esto va a afectar
pues prácticamente su doctrina. El punto de quiebre, podemos decir, es la disolución de unidad de la persona de Cristo que hay, porque él pone dos personas, atentando contra el hecho de que una persona divina asume la naturaleza humana. Y esta disolución de la unidad en la persona causa conflicto. De ahí que fuera condenado en un solo día por el tercer concilio ecuménico en Éfeso en 431, siendo depuesto como maestro impío. Así lo condenaron a Nestorio. Los de Antioquía, al llegar, se indignaron y celebraron un concilio rival, que ya lo vimos, aunque finalmente él fue abandonado y murió Nestorio en el exilio. Ahora, vamos a entrar a hacer un análisis muy rápido de su postura, porque es muy importante saber que en 433 se efectuó una reconciliación, sí, entre Cirilo y algunos líderes de Antioquía, aceptando, fíjese, se aceptó, los líderes de Antioquía que estaban en contra, aceptaron la Teotocos, y los de Alejandría, la unión inconfusa de las dos naturalezas. Así que en esta darse las manos, en el que ambos cedieron, por un lado, los de Antioquía aceptan la Teotocos, es decir, de que María es madre de Dios, en este sentido, porque Cristo es Dios. Y los de Alejandría también aceptan la unión de las dos naturalezas, que recuerden que Cirilo no lo aceptaba. Pero ahora ya se da en 433 esa definición, se concilia, y en 435 el emperador destierra a Nestorio a Oasis en Egipto, donde murió en 451. Así termina la historia de Nestorio. Se enfrenta a esta temática del destierro. Miren, los escritos de Nestorio se conservan solo fragmentariamente, pero se tienen 15 cartas, 30 sermones, 3 de ellas dirigidas al Papa Celestino y la segunda enviada a Cirilo de Alejandría. También hay 12 contraanatematismos contra Cirilo, es decir, de los 12 anatematismos que le escribe Cirilo, él escribe 12 contraanatematismos, pero ninguna, según analistas, no fueron redactados por Nestorio, sino por sus seguidores. Es decir, algunos entienden que el mismo Nestorio acepta luego la Teotocos, no. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué razón? Porque lo que va a suceder es después con sus seguidores. Lo que está pasando, entonces, del enfrentamiento del nestorianismo con los de Cirilo, no es algo que está encabezando Nestorio como tal, sino que es posterior a Nestorio. Ahora, también hay que entender este concepto donde vamos a ir aterrizando con este tema. Vamos a ver aquí donde estamos. Aquí. El error de Nestorio simplemente consistió en negar la unión hipostática de Cristo, cosa que su maestro introdujo el término unión hipostática, que es Teodoro de Mopsuestia, enseñando aquí Nestorio que había en Cristo o en Jesús dos hipóstasis, es decir, dos personas, hipóstasis es persona, dos personas unidas solo en forma moral, es decir, por voluntad propia. Fue condenado por sostener la teoría de los dos hijos que destruye la unidad de Cristo, es decir, un hijo de Dios y un hijo de hombre viviendo dentro del cuerpo. Habían dos personas, y esto hacía las diferencias, de modo que con esas diferencias, fíjense qué interesante esto, porque cuando se hace esas divisiones es donde se dice, a ver, entonces, ¿quién murió?
el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre. Y si se hace esa división, entonces realmente no se entiende que el que muere es la persona, no es la naturaleza. Fincando en convicciones filosóficas del neoplatonismo, es decir, que hay un espíritu, alma y cuerpo, sostenía que en Cristo la unión existente entre el elemento corpóreo y el intangible no disminuía la unidad de Cristo. Así que, ¿qué es en qué se logra ese atentado? Pues vamos a ver, ese atentado, Nestorio, que aquí está dando, negaba la unión hipostática, reconociendo que el sujeto de todo es Cristo. De ahí que él prefería usar el término Christotokos para designar a María, que decir que era madre de Cristo, pero no madre de Dios. Y esto también traía problemas. ¿Por qué? Porque recuerden que él, al dividir a las dos personas, a una le asignaba el Cristo y a la otra persona no, simplemente es Jesús. Pero de allí ya está prácticamente desfigurando el término de logos, como el sujeto de todos los atributos y de todos los actos divinos y humanos. Es decir, que el que realiza todos esos actos divinos y humanos en realidad es el logos, no una naturaleza. Sostenía que el logos habitaba en Jesús humano de modo similar como habita el Espíritu Santo en el creyente, que es lo que su maestro Teodoro también enseñaba. Este concepto de que él introdujo, que de usar Christotokos en lugar de Theotokos para María, es decir, María no es madre de Dios, sino que es madre de Cristo, viene a desfigurar y a la vez introduce dos personas. Entonces, en María había un Cristo y había un Jesús. Y esas dos personas que están desfigurando, entonces hace que Jesús tenga ciertas funciones y que Cristo tenga ciertas funciones, y que por lo tanto María no era madre del Dios, sino de Cristo. Y por eso le llama Christotokos. Ahora, esto también causa problema en la unidad. Realmente la confusión de Nestorio está, aunque algunos dicen que no es confusión, sino que es la forma en que él usa el término naturaleza y en la forma en que usa el término persona. Pero en realidad, escrituralmente, el que se hizo carne es el verbo. En otras palabras, no hay una división, porque lo que hace el verbo es asumir la naturaleza humana, y de esa manera la persona del verbo es el que nace, la persona del verbo es el que se concibe, la persona del verbo es el que camina en Galilea predicando, la persona del verbo es el que hace milagros, la persona del verbo es el que muere, la persona del verbo es el que resucita. O sea, ese es en ese sentido. Si es la persona del verbo, entonces lo hace como el teantropos, es decir, como el Dios hombre, y no se puede prácticamente separar esos conceptos. Pero aquí él va sosteniendo que hay una diferencia entre el hombre y entre el Dios dentro de dos personas que habían en Cristo. Entonces es interesante cómo lo va desarrollando, y también por esa razón fue que es también condenado. Bueno, pues ya con esto vamos a ir terminando. Nestorio sostuvo que estaba dentro de la ortodoxia y que el Papa León I había enseñado incluso una doctrina dualista. De ahí se toma. Al final dijo que podría admitir el título Theotokos, aunque rectamente entendido. Pero Cristo, dice él, es el verdadero Theotokos porque él es el portador de Dios. Y entonces él usó una terminología donde jugaba con el significado Theotokos, que Theotokos también significa portador de Dios. Y en ese sentido, portador de Dios, para él podría significar que el único portador de Dios sería Cristo. Así que María es Christotokos, dice él, portador de Cristo, y Cristo es Theotokos porque es el portador de Dios. Pero ese es el sentido en el que se está manejando, porque el sentido en el que se está manejando, que incluso si ustedes toman ese sentido, lo que es partir la unidad de Cristo. Y entonces, ¿quién realmente murió? ¿Quién murió? Pues es que murió el hombre. Entonces un hombre es el que te salva.
Pero es que Dios no puede morir, pero el que muere es la persona del teantropos, no el Padre, no el Espíritu Santo, el teantropos, el Dios que se hizo hombre. Y en ese sentido es como tiene que entender. Ahora, la próxima transmisión, si veo que no hay ni una pregunta, la próxima transmisión vamos a estar hablando sobre este término Teotocos. Vamos a enfocarnos al término Teotocos con lo que enseña la escritura sobre el término Teotocos. Así que ya visto esta historia, esta es la segunda parte y viene la tercera parte donde vamos a enfocarnos ya al término Teotocos, que aquí también rechaza Nestorio, pero que Cirilo, y también incluso después del trato que se hizo con la unión de tanto de Antioquía como la escuela de Alejandría, donde ambos ceden y se hace ese acuerdo, aceptan las dos cosas. Antioquía acepta el término Teotocos y Alejandría acepta la doctrina de las dos naturalezas en una sola persona. Bueno, lo vamos a ver la próxima transmisión, donde ya con pasajes bíblicos vamos a hablar de este título Teotocos. Saludos, y de este lado el pastor Salomón de la Cruz.